Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Y saludamos a nuestros 100.500 suscriptores. Y ustedes me preguntarán qué hace ese monumento que dice traidor en letras rojas, sangre, ¿no? Este es el monumento a Simón Bolívar en Madrid. A ver, ¿ustedes se imaginan que los argentinos le hagamos un monumento a Margaret Thatcher que nos hizo la guerra en 1982? Bueno, tuvimos un monumento a Canning, que en la guerra un grupo de valientes fue y lo tiró al suelo, y ahí se hizo un monumento y se le cambió el nombre a esa plaza, que se la llama la Plaza Canning o de la Torre de los Ingleses, y se le puso Plaza de la Fuerza Aérea Argentina. Porque en Buenos Aires también tenemos una torre, que es una imitación del Big Bang más reducida, donde está el escudo real británico, el escudo del Príncipe de Gales, hay otro escudo inglés, y el escudo argentino. ¿Por qué? Porque en esa plaza, antes era un bañado, donde la fragata Justín, la fragata inglesa, quedó encallada y Güemes y un grupo de gauchos la capturó. Fue un abordaje a caballo. Creo que solamente ahí y en la batalla de Empel se dieron estos abordajes insólitos, porque si no los abordajes son de barco a barco. Pero este es un monumento a Bolívar en Madrid, un hombre culpable de muchísimos muertos. Para hablar de esto, lo tenemos a nuestro amigo Pablo Victoria, como todos los miércoles y viernes, donde estamos mostrando la verdadera cara de este hombre al que un pueblo le llama libertador. Vamos con la apertura del programa. Pablo Victoria, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal, Patricio? ¿Cómo va todo? Te felicito porque ya Bueno, has pasado los 100.000 suscriptores, qué maravilla. ha sido todo un logro y además cada vez te está esperando más gente en el arranque del programa. Acá nos dicen, vamos a hablar de los crímenes de Bolívar sobre los españoles. Y uno me Muy bien. dice, Vlad, que es un seguidor, dice, en una guerra civil, ¿qué bando no mató españoles? Entonces uno cree que en realidad que Vlad es un troll comunista. No, no, no. Es que en realidad la guerra mal llamada de la independencia, que yo le llamo guerra de secesión y que ahora ya hay varios historiadores que también la llaman guerra de secesión, pero que muchos historiadores antes que yo la llamaron una guerra civil española en América. Es eso, fue una guerra civil española en América. Entonces, ¿podemos decir que Bolívar era un español asesinando a españoles, Pablo? Bueno, hay que calificar esto de alguna manera porque, a ver, los españoles, si hubiese la persona servido en el ejército español como, digamos, que tuviera algún título, a- algún grado a título de honor o alguna cosa de esas, entre otras cosas, porque el padre de don Simón Bolívar lo tenía y Bolívar mismo también. eh, por ejemplo, si hubiese caído prisionero, lo hubiesen fusilado por la espalda. Todos los traidores eran fusilados por la espalda. Y los que habían participado en la guerra propiamente dicha, en la guerra civil, como tú lo dices, pues eran fusilados de frente. Inclusive está el episodio de un súbdito inglés que lo capturan en Cartagena cuando Pablo Morillo se toma la ciudad de Cartagena y lo van a fusilar por la espalda, era un oficial inglés, lo van a fusilar por la espalda y dice, no, 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 a mí me fusilan de frente por el pecho porque yo soy súbdito de Inglaterra y yo no he traicionado a España. Entonces lo fusilaron de frente. De manera pues que esa distinción sí la hacían los españoles. Ahora bien, lo que dice este joven de que en esa guerra civil, ¿quién no mató un español? Pues hombre, eso también hay que tomarlo con beneficio de inventario, porque cuando tú matas en un combate, pues efectivamente, si te condenan, si te apresan, pues te habrán de condenar mmm, por traidor o por alzado en armas, por guerrillero, por la insurrección, etcétera. Pero si tú has asesinado prisioneros indefensos, esa es otra cosa.
Eso ya amerita pues otro tipo de castigo. Y efectivamente lo que Simón Bolívar asesinó también fue prisioneros indefensos. Por ejemplo, con su decreto de la guerra a muerte del 16 de enero de 1813, cuya autoría no es propiamente Simón Bolívar, sino Antonio Nicolás Briceño, que era uno de sus esbirros, pues tenemos que este decreto se convirtió en un sistemático desconocimiento del derecho de gentes, que era eliminar al contendor, es decir, a los españoles, mediante una política de exterminio. Tal como lo estoy diciendo, había que exterminar a los españoles. Mira, hay dos artículos brutales de ese decreto. Y voy a leerlos ambos. Uno dice, como esta guerra se dirige en su primer y principal fin a destruir en Venezuela la raza maldita de los españoles europeos, quedan por consiguiente excluidos de ser admitidos en la expedición por patriotas y buenos que parezcan estos españoles, puesto que no debe quedar ni uno solo vivo. Es decir, era el exterminio, era la solución final, al estilo Hitler, la solución final de los judíos, aquí era la solución final de los españoles. O sea, Hitler no inventó nada nuevo. Esto ya... ¿Se sabe cuántos peninsulares había en Caracas? Bueno, pues es difícil, pero había, Venezuela tenía uno de los mayores, de las mayores inmigraciones de peninsulares y sobre todo de canarios a Venezuela. Pero mira, el artículo noveno, mira lo que dice el artículo noveno de este decreto, porque esto es el horror. Dice, premia con grados en el ejército, comillas, al soldado que presentare 20 cabezas de dichos españoles, el cual sería ascendido a alférez, y el que presentare 30 a teniente, el que presentare 50 a capitán. Es decir, ascendía de un simple soldado a rango de oficial a aquel que presentara cabezas, un número crecido de cabezas de españoles. Esto es genocidio. Esto pues invade esa órbita del derecho de gente, de genocidio, que está penado hoy en día por la Corte Penal Internacional y que en ese tiempo los ejércitos se comportaban, hombre, con cierta dignidad. No había Naciones Unidas, no estaba establecido todos estos convenios que hoy tenemos, pero hubo evidentes casos de caballerosidad después, digamos, con los vencidos en un momento dado. De manera pues que esto es extrañísimo y los españoles, claro, muchos de ellos tomaron represalias justamente por este comportamiento. Pero había un Bueno, español, y vale la pena detenernos en esto un poquitín, sí. un español de nombre Vicente Campo Elías, que dice, le profesaba un odio visceral a sus compatriotas y dijo lo siguiente, la raza maldita de los españoles debe desaparecer. Después de matarlos a todos, me degollaría yo mismo para no dejar vestigio de esta raza en Venezuela. ¿Qué te parece? O sea que este era otro personaje que se unió a Bolívar en estas condiciones tan dramáticas. Quería preguntarte lo siguiente. Y Eh, ese respeto a algunas reglas en la guerra, se nota que era todavía un resabio de la civilización cristiana en Europa y también en América. Eso de, por ejemplo, a un inglés decirle, no, señor, este no es traidor, simplemente es enemigo, y matarlo como corresponde de frente, es hasta un respeto sí, por el vencido, ¿no es cierto? Es decir, bueno, le cabía pena de muerte, pero había un grado de dignidad que no se podía avasallar. así es. Cuando cae la corona, vemos que las vallas morales van cayendo, como lo contamos antes, en otro programa, en otro capítulo de esta saga que estamos haciendo contigo, el respeto que había que tener por los hijos naturales. Alguien se tenía que ser responsable. El padre natural se tenía que ser responsable. Y si había muerto un pariente que pudiese Así es. económicamente, debía solventarlo. Eso desapareció. Eh,
el respeto al vencido desapareció, porque en las guerras que hemos tenido, ya cuando Europa empieza a caer la cristiandad, ya las guerras napoleónicas, y ni hablar de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero en América, esto de hacernos la guerra entre nosotros, una cosa tan absurda como que ya hemos tenido guerras entre hispanoamericanos, cuando el día anterior éramos todos hermanos, ¿no es cierto? Es que mañana Medellín y Bogotá se hacen la guerra, una cosa de locos esto. Es, a mí me da la impresión de que, bueno, evidentemente hay una fuerte influencia anticristiana, ¿no? Pero podemos decir que también está en esto el espíritu de las logias. Sí, por supuesto que está el espíritu de las logias. Es más, es que desde cuando empieza la Revolución Francesa, las logias están sumamente activas. Es que además el odio de las logias por la religión católica, el odio por, digamos, ciertos privilegios que se adquieren, como privilegios de nobleza, por ejemplo, que entre otras cosas, mira, la nobleza no es nada más que una medalla que se transmite de generación en generación, que es como si a ti te condecoran y bueno, pues tu hijo mayor hereda esa misma medalla, pues eso es un título nobiliario finalmente. Y entonces, pero había un odio visceral por aquello que consideraban privilegios, por todo ese tema de la igualdad, de la fraternidad, que la había sin necesidad de ser masón. Evidentemente, la iglesia siempre promovió la fraternidad y la solidaridad entre las gentes, pues eso es más que evidente, pero había un odio visceral por la nobleza, por los privilegios, y el prurito ese de la igualdad que no ha sido conseguida, porque el progreso humano se fundamenta en la desigualdad, porque si todo el mundo ganara lo mismo, si todo el mundo, hombre, todo el mundo se decantaría por lo inferior, por lo absolutamente inferior, porque esa es la mediocridad humana. La mayor parte de la humanidad está en la medianía, no en la excelencia. La excelencia pertenece justamente a ese tema de la desigualdad humana, que hay una especie de metafísica de la desigualdad humana. Pero yo quisiera mencionarte que este tema que tú lo tocaste sobre esta guerra fratricida entre hermanos, lo describe magistralmente el arzobispo Kroll y Prat. Bolívar comisiona al arzobispo para que se pasee por los pueblos a ver qué es lo que ve en los pueblos. Y el arzobispo escribe lo siguiente: el hurto, la rapiña, el saqueo, los homicidios y asesinatos, los incendios y devastaciones, la virgen estuprada, el llanto de la viuda y del huérfano, el padre armado contra el hijo, la nuera en riña con la suegra y cada uno buscando hacer a su hermano para matarlo. Los feligreses emigrados, los párrocos fugitivos, los cadáveres tendidos en los caminos públicos, esos montones de huesos que cubren los campos de batalla y tanta sangre derramada en el suelo americano, todo esto está en mi corazón. Gran Dios, ¿es acaso Venezuela aquella Nínive sanguinaria, al fin destruida y desolada? O sea, este arzobispo se conmueve de tal manera de el horror que lleva Simón Bolívar por donde pasa, que escribe estas desgarradoras palabras. Es decir, la vida civil está paralizada en Venezuela. La justicia civil y la criminal es inexistente, son un caos. Las sentencias no existen. Los jueces están en vacancia. Es decir, es el caos, el regreso al tribalismo y a la barbarie total. Y mira, Juan Vicente González, que lo recojo de mi libro justamente, que es un testigo presencial, porque Patricio, aquí en estas conferencias creo que no vale tanto lo que uno diga cuanto las pruebas que uno presente para que la gente se dé cuenta de lo que realmente pasó y no esa forma idílica de presentar la libertad como si hubiésemos sido esclavos, como si no hubiésemos tenido negocios libres para comerciar, para tener propiedad, para inclusive vivir en paz. Y mira lo que dice Juan Vicente González. Hubo
después de la orden de Bolívar de asesinar unos prisioneros como 1.200 que tenía encerrados en mazmorras, que no eran combatientes, Patricio, que eran Eso, vamos a la mazmorra de líderes. Caracas 1814 ahí. ¿Qué Claro, pasó? exactamente, en 1814 los tiene en Caracas, en La Guaira y en Valencia, encerrados, amarrados de dos en dos, haciendo sus necesidades durante más de un año allí, o sea, en unas condiciones infrahumanas, terribles. Y luego Bolívar da la orden de asesinarlos. Y entonces los sacan amarrados de dos en dos. Los que no podían caminar los sacan en sillas, los acarrean en unas sillas y los matan en la plaza pública de estas tres ciudades. Y Juan Vicente González, que es quien presencia estos hechos, dice, comillas, hubo también para matarlos una premeditación fría, sistemática, que centuplicaba el horror de los acontecimientos, harto horribles en sí. Hubo un plan seguido invariablemente, sin alternativa de piedad, exacerbado por subalternos crueles y que no escapó de los abismos profundos de almas ulceradas. Y claro, almas ulceradas por el odio, por aquel odio que había infundido don Simón Bolívar y todos sus secuaces. Es decir, no fue solamente Simón Bolívar, sino todos aquellos que se les sumaron a estos crímenes tan horribles. Mira, el 8 de febrero tú mencionaste el año 1814, dio esta Sí. orden de asesinar. Dice, comillas, en consecuencia, ordeno a usted que inmediatamente se pasen por las armas todos los españoles presos en esas bóvedas y en el hospital, sin excepción alguna. Cierro comillas. Entonces te darás cuenta de que no importa que estuvieses enfermo, que fueses un anciano que estaba atendido en un hospital, te sacaban y te asesinaban en la plaza. Pero además, para ahorrar pólvora, Patricio, te asesinaban a machetazos y a sablazos para no desperdiciar la pólvora. Es decir, es que esto fue de una crueldad espantosa. Y por eso, todos aquellos que nos hemos quitado de encima el mito de la libertad, el mito de la revolución que nos hizo libres por primera vez, el mito de la fundación de la patria, como si antes no hubiésemos tenido patria, Claro. todos aquellos que nos hemos quitado de encima, eso nos horroriza. Inclusive, creo que si nos encontráramos con don Simón Bolívar y todos estos patriotas, entre comillas, creo que no seríamos capaces de estrecharles la mano en saludo amistoso. Creo que no, nos repugnarían de tal manera que no podríamos hacer eso. Y vamos al otro, acá estamos viendo una mazmorra, ¿no? Vamos a lo de Pasto, en Pasto también, ¿no? Sí, hombre, Pasto también. En el sur de Colombia llevó estos asesinatos que horrorizaron. Bueno, ya digamos que desde Cartagena hacia Santa Fe de Bogotá y un poco hacia el sur, el departamento del Cauca, pues ya estaban, digamos, liberados, entre comillas, y solo quedaba el reducto de Pasto. Llamaban los Pastos, pero bueno, ese departamento hoy en día se llama Nariño, que tiene límites con el Ecuador. Y era un reducto realista sumamente importante porque la gente se agarraba a la corona, porque entre otras cosas hay mucho mestizaje y los indios allí sabían lo que les corría pierna arriba, ¿no? Con la libertad, porque claro, esta era la libertad esencialmente de morirse de hambre y de bajar los salarios y de que prestaran el 100% de la mano de obra a las haciendas de los patricios y de los criollos, y en fin, y claro, y que inclusive ni siquiera conservaran sus propiedades, porque sus propiedades eventualmente salieron a remate y fueron rematadas por las clases pudientes criollas que se quedaron en silencio o tuvieron connivencia con las acciones de Bolívar. Entonces ese departamento fue realmente devastado por orden de Bolívar dos veces. Y
y entraron a las casas de la ciudad de Pasto, rompiendo las puertas, sacando a las niñas, violándolas, violando mujeres, asesinando la gente, las calles cubiertas de cadáveres, y el indio Agualongo peleando en los campos de batalla a favor de la corona, que se dice muy aprisa, pero es que este indio estaba absolutamente convencido de que con los españoles y con la corona y las leyes españolas y la paz sobre todo, ¿no? Y el sistema de justicia que imperaba en este caso en la Nueva Granada, como en toda la América, que era una justicia seria, serísima, ¿no? De los tribunales que condenaban los crímenes, etcétera, pues les iba a ir muchísimo mejor que con los criollos, como efectivamente les había ido mucho mejor. De manera pues que los asesinatos de Pasto fueron horrorosos también. Y y los ejecutó Antonio José de Sucre, que era íntimo amigo de don Simón Bolívar y quizás el general que más estimaba Bolívar y quien más también estimaba a Bolívar. Antonio José de Sucre. Fue una cosa horrorosa. Bueno, y Bolívar también participó, llegó un poco tarde, pero también participó en las matanzas de civiles en esa población. Acá alguien me dice, y vamos a responderle ya, dice, bueno, pero hay que ver las matanzas que hacían los realistas, pero perdón, en Pasto mataron a indios, Así mataron a es. indios. Y además, en aquel momento no era españoles y americanos, porque españoles éramos todos. Esto Así es. lo tengo que aclarar porque lo he dicho más de una vez en la televisión argentina. Nosotros, a ver, Pablo es colombiano, yo soy argentino. Nosotros no era, o mejor dicho, nuestros antepasados, nuestros chosnos, ¿ya? No eran de España, sino que eran España. Es Así decir, es. José San Martín y Simón Bolívar habían nacido en Sudamérica y los dos fueron oficiales del ejército español, fueron guardia de corps incluso. Entonces Así es. estuvieron en cuerpos de élite, Claro, combatieron. San Martín, el 80-85% de sus combates los hizo bajo pabellón español. así La es. mayoría de las veces que San Martín combatió en Y con una estos batalla lo hizo rombos, bajo bandera español. y con un ítem que no sé si conozcas, que es que en tiempos de la derrota en Trafalgar, lo que quedó de la flota española con la francesa, que los franceses huyeron del combate, acuérdate tú que ellos Sí. huyeron y dejaron solos a los españoles. Bueno, lo que quedó de Villeneuve esa, fue un desastre. El claro, almirante Villeneuve fue un claro, desastre. Sí. claro. Y lo que quedó de esas dos flotas, pues atracaron en Cádiz y estaban allí fondeadas en Cádiz y el gobernador era un gobernador de apellido Solano. Toda la, digamos que se habían refugiado inclusive las cortes españolas en Cádiz, pero este gobernador estaba al mando pues de la provincia, Solano, según recuerdo, y, y resulta que la gente se amotinó, los propios españoles en Cádiz, pidiéndole a Solano que bombardeara los barcos que estaban allí. Y Solano no quería bombardearlos porque, hombre, con los cañones que no tenían mayor precisión, pues también hundía los pocos barcos españoles que se habían salvado de semejante catástrofe, tratando de hundir los barcos franceses, porque estaban todos revueltos ahí, atacados. Y entonces, como rehusó bombardearlos, la gente rompió la puerta de la gobernación, entró a saco. Solano estaba reunido con sus miembros de su gabinete y entonces quisieron matarlo y él se fugó por una ventana y un hombre corpulento lo persiguió por los tejados. Finalmente lo alcanzó y el general Solano lo tira finalmente a la calle, muere el hombre del golpe y Solano se baja del techo como puede, pero la multitud lo persigue. ¿Y quién estaba de guardia coronel en la gobernación? Pues Miranda, perdón, San San Martín. Martín, José Estaba San San Martín. Martín allí de guardia y San Martín huye frente al tumulto y no intenta salvar al gobernador de la plaza. Y entonces este gobernador se refugia en una casa, entran a saco, tumban la puerta para matarlo y
él dispara, acuérdate que las pistolas tenían un solo tiro, y entonces mata al cura que viene frente a la turba, lo arrastran a la plaza y lo rodean y comienzan a hacer un patíbulo para ahorcarlo. Y un oficial, no San Martín, pero un oficial que ve esto, acude a la plaza, se abre paso entre la multitud y para evitar que lo ahorquen, porque eso era, digamos, un baldón, una ofensa terrible para un oficial, que lo fueran a ahorcar en la plaza pública, saca la espada y lo atraviesa con la espada para evitar que lo ahorquen al general Solano. Pero a lo que voy es que San Martín no acude en su defensa teniendo, digamos, posibilidad de ordenar a la tropa que lo defienda y de marchar hacia la plaza para defenderlo. Y entonces huye de allí y es cuando se va a la Argentina. No sé si conocías el No, caso. sí, tengo entendido que San Martín incluso él guardó la imagen de Solano en su chaqueta siempre y dice que lo guarda como con cargo de conciencia al no haber podido, dice que no pudo. Dice, porque se Ya, para un lado y el otro para el otro y salió corriendo. puede ser, ¿no es cierto? Eso va a quedar digamos, es muy difícil de confirmar, pero lo concreto es que es cierto, no se tomaron las medidas para evitar que la turba entre, porque la turba pretendía por un acto de amor patriótico empezar a tirar y le iban a pegar a cualquiera, es cierto. Es decir, Sí, claro, Solano claro. sabía que no se podía, es decir, era un militar profesional y empezó a ver, dijo, bueno, acá le vamos a estar pegando a cualquiera, tal vez de suerte le pegó un inglés, pero es probable que matemos a un compatriota. Si nosotros le vamos a tirar a nuestra propia gente que están tratando ahí de salvar la situación, este, entonces realmente era una barbaridad. ¿Qué te iba a Bueno, decir? y te quiero comentar, ya que estamos hablando de los asesinatos de don Ah, Simón Bolívar. pará. Acá hay que contestarle un tarado que me dice, un tal Wallace, me dice, los pastusos, Josh Duncan Wallace, mirá el que opina. Los pastusos siempre han tenido fama de brutos, que hacen lo contrario a la lógica y al sentido común. Pelearon contra su propia libertad. Este neonazi argentino no lo sabe. Duncan Wallace, sos un animal. En realidad, ni nazi ni nada. Y no pelearon, no actuaron de acuerdo al sentido común, actuaron en defensa de sus intereses, porque los indígenas perdieron todos sus derechos en toda América a partir de la secesión de América. Porque pensemos que la cantidad de indios que ya en el siglo XVI, a 50 años de la conquista, ya eran profesionales universitarios, incluso plumas ilustres. Falta, basta recordar a Inca Garcilaso de la Estudiaban Vega, títulos nobiliarios también, ¿no? por supuesto que sí. Entonces, acá me dicen, cuando pueda me gustaría saber el nombre de América y por qué no de un nombre derivado de la corona. No sé qué me querrás preguntar, tal vez te refieras a ese nombre que supuestamente unos indígenas de Panamá le ponían al continente, pero los indígenas no tenían conciencia de continente, ¿eh? Así que, bueno, no sé cuál responderte. Pero bueno, contanos cuál era el otro. Bueno, eh, uno de los más horrorosos asesinatos fue el de los frailes en el sitio de Angostura, que es cuando Simón Bolívar llega a Angostura, se encuentra con que hay unas misiones que tenían una extensión como de 2000 kilómetros cuadrados y se encontraban allí entre Caroní y el Orinoco, el río Orinoco, que tú sabes que es un río gigantesco. Y entonces, esta gente había fundado como 29 pueblos, llevaban varios siglos asentados allí, habían llevado cultura, paz, progreso, por lo menos 3 siglos. Y en 1817, que es cuando Bolívar llega, tenían como 150.000 reses. Eh, 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 que solo quedaron, digamos, muchísimo, como 10 años después de la muerte de Bolívar en 1830, solo había como 7.000 reses. Pero esa gente exportaba curtiembres y exportaba cantidad de cosas, inclusive ganado de raza, a Europa. O sea, era una comunidad sumamente próspera. El hecho es que cuando Bolívar llega allí, apoya con una vehemencia tremenda que fueran estos frailes
pasados por las armas. El teniente Jacinto Lara es el que procede a ejecutar a estos frailes. Y esto es en 1817, entre el 1 y el 4 de junio de esa fecha. Y te voy a decir, fueron 18 padres asesinados, 2 legos, a lanzazos y a machetazos. Otros 12 padres fueron matados a golpes y a malos tratos, con otros 2 legos que se sumaron a esta matanza. 7 pudieron escapar, entre ellos uno que se llamaba Fray Nicolás de Vich, catalán, que diseminó y escribió esta matanza. Y es de donde yo la tomo, porque esta matanza ha sido ignorada por los historiadores. Es decir, yo la tomo directamente de este fraile que cuenta cómo se escapó y lo que sucedió y por orden de quién fue esta matanza. Tú te puedes imaginar asesinar en una carnicería de estas a ¿Cuál es el motivo de matar a esos frailes? defensos curas. ¿Cuál Y es el esos motivo de matar a esos frailes, sacerdotes? bueno, ¿Por qué? porque eran españoles y bueno, todavía estaba en vigencia o estaban en vigencia los 2 decretos a muerte, porque no solamente fue uno, sino que luego escribió Simón Bolívar, el segundo sí es de su propia cosecha. El primero lo auspició y lo apoyó, y el segundo lo escribió él. 2 decretos. Entonces, evidentemente acá había una maniobra anticristiana porque decidieron, porque también, por ejemplo, se avanzó sobre las propiedades de la iglesia. Claro. Es decir, nosotros vemos, ahora una pregunta, ¿el hombre común no era un hombre cristiano para como, o eran mercenarios extranjeros como para llegar a matar a un sacerdote? No, mira, a ver, si te interpreto bien la pregunta, Bolívar era un descreído. Él creía que la religión de pronto podría servir, y eso lo implementó más adelante, para mantener en paz a la gente. Es decir, era un utilitarista. Tomaba la religión como, digamos, utilitariamente para mantener una población, entre comillas, sometida a la ley de la iglesia. Pero en sus comienzos y durante muchísimo tiempo tenía un odio visceral por los curas también, como masón. Ahora, vale también la pena decir lo siguiente, que tampoco creía mucho en la masonería, porque se burlaba de ellos también. O sea, Bolívar era un agnóstico total, a él le importaba 10 pepinos todo este cuento, tanto de la Sí, masonería porque como de la iglesia. mira, vamos a hacer un programa también sobre Bolívar y la masonería, porque medio se burla de los masones. Acá me dice otro, viene con la historia de Fray Bartolomé de las Casas, pero estamos hablando de Bartolomé de las Casas, escribe a principios del siglo XVI, y acá estamos a principios del siglo XIX, habían pasado 300 años, es como si analicemos hoy la política del presidente Macron por la política que hizo Luis XIII, rey de Francia del medioevo. A ver, son 2 tiempos distintos. ¿Cierto? Y por otra parte, la humanidad, primero, de las Casas agregó y dio datos falsos, se sabe, y él lo reconoció, ¿cierto? Describió lugares donde nunca estuvo, dio dimensiones territoriales que no existían, habló de cantidades de ríos que tampoco existían, es decir, hay un montón de datos falsos. Cantidad de maltratos que tampoco existieron, que hubo maltratos porque, hombre, la gente maltrata también, pero esa no fue una política de la corona. Claro, no era política de Estado, no era la Claro, política la de la política de corona. Estado. Eso es correcto. Pero además, me contaba Francisco Núñez del Arco, que él se pudo meter en los archivos de India. Dice, está lleno de sanciones y castigos a los encomenderos que cometían abusos. Es decir, no es que era gratis cometer un abuso. De hecho, Carlos V, ante esa denuncia, paró la conquista, se llamó lo que se llama Controversia de Valladolid. Le recomiendo a este señor que lo busque. Y donde ahí se determinó qué abusos se habían cometido, y a partir de ahí se hicieron nuevas leyes de protección y se castigó severamente. Es decir, que había corrupción en los virreinatos, sí, pero no era la norma. Primero, Claro. no era la norma. Y segundo, la impunidad menos todavía. Es decir, si vos tomás la cantidad de actos de corrupción que quedaron impunes durante 300 años en toda América debe ser una suma inferior a la de un municipio que están de las ciudades que están alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, es el 1% o el 1 por 1000.
Es decir, hubo sí, porque el hombre es así desde la naturaleza caída, es decir, desde que Adán y Eva pecaron, desde que Caín mató a su hermano Abel, pero no era la norma del Estado. No, Y estoy de muchos acuerdo de que funcionarios había fueron un muy castigados. visitador, había un procurador y hacían juicios de residencia. Cuando tú dejabas de ser virrey porque promocionaban a otro, porque enviaban a otro, se le hacía un juicio de residencia, es decir, se le miraban todas las cuentas y todo lo que hacía y todos los cargos que de pronto hubiera contra él, etcétera, se examinaba y se juzgaba de acuerdo con la ley. De manera pues que no había impunidad ni siquiera para los altos cargos. Sí, y por otra parte, tengamos en cuenta que hace 2 siglos que la clase política comete abusos sobre nosotros. Es decir, realmente lo que estamos viviendo fíjense lo siguiente, hoy las medidas que se están tomando. Eh, realmente se está matando a la gente y todo en nombre de la salud. Hoy tenemos gobernantes que son infanticidas en toda América, ¿eh? Se mata a un niño por nacer. Entonces, no me hable, ponen los impuestos que quieren y como quieren y perjudican la producción de todo tipo, de la producción agraria, la producción industrial, traban las importaciones, traban las exportaciones, traban la actividad de cada uno, se adoctrina a los chicos para que odien a su propia cultura. Es decir, más allá de que sí, hubo abusos, de algunos sí, pero ¿saben qué? ¿Por qué defiendo nuestra cultura? ¿Por qué? Porque era una cultura que castigaba al abusador. ¿Mm? En cambio, piensen en un abuso cometido, supongamos en colonias inglesas, un inglés que tuviese un trabajo como un encomendero y tiene varios siervos hindúes, y si un día se le da la gana matar a uno o a 10, nadie lo hubiese denunciado, y de haber denunciado, la denuncia no hubiese prosperado, o sea, a nadie le hubiese importado, Sí. ¿cierto? Hay algo que se ve en las batallas navales, en las batallas navales, cuando moría un marinero español, lo bajaban a bodega porque después había que darle cristiana sepultura. Los ingleses a sus muertos los tiraban por la borda. Es decir, eran 2 concepciones de vida absolutamente distintas. Como decir, bueno, este es un inglés. No, no es traidor. Es inglés. Bueno, se lo fusila de frente, ¿no es cierto? Entonces, realmente creo que es una barbaridad que nos comamos esta historia y esta leyenda negra que pone a hombres que realmente rompieron el continente como si fuesen grandes héroes. Acá nos dice, es triste que la mayor parte del Alto Perú lleve el nombre de un genocida complejado, resentido y dictador como Bolívar. Una pregunta, ¿cómo puede ser que los venezolanos se crean esta cosa infantil de que Bolívar es la persona más famosa después de Jesucristo? O sea, para ellos no existió Carlomagno, Alejandro Magno, Julio César, Napoleón o, o Winston Churchill, Stalin, Hitler o Mao Zedong, ¿no es cierto? Me parece que hay gente que ha llenado varias bibliotecas con su nombre, ¿no es cierto? Hombre, sí, es sumamente curioso, sobre todo porque, hombre, eh, un país relativamente rico que tiene todas las oportunidades de culturizar a su gente, etcétera, que desemboque en primer lugar en lo que está hoy en día, con Maduro en el poder y con semejante lenguaje tan vasto y que lo toleren, ¿no? En Colombia se echa un mal discurso y créeme que no eres elegido en ninguna parte. ¿No? Es un poco la diferencia. Pero claro, llama muchísimo la atención que la gente se coma ese cuento. Digamos que en Colombia nos hemos comido el cuento de la libertad, pero no el cuento del el endiosamiento hasta el punto en que en Venezuela se lo han comido completico, ¿no? A pesar de que Bueno, hemos porque me parece que tenido lavado de cerebro, pues en el fondo también, claro. Venezuela necesita justificar sus malos gobiernos hablando de que hubo un yugo español, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Y yo creo que además es que, mira, yo creo que parte del problema que tenemos es que hay que justificar la traición. Y la única forma de justificar una traición es diciendo que éramos esclavos de los españoles, que nos tenían el yugo puesto permanentemente, que no podíamos ocupar altos cargos y entonces buscamos la libertad de alguna manera. Y claro, con ese prurito, pues justificamos lo que fue una traición monda y lironda, porque América no se pellizcó para ir en ayuda de España cuando fue invadida por las tropas de Napoleón. De manera pues que había que justificar esto de alguna manera y justificarlo es adoctrinando
y lavándole el cerebro a toda la juventud a lo largo del conocimiento, entre comillas, de la historia patriotera, que no patria, digamos, enseñándole mitología esencialmente a todos los muchachos, y por eso es que crecemos, digamos, con esa idea. Inclusive, mira, en alguna oportunidad alguien, una persona relativamente culta, me preguntó si era cierto que las murallas de Cartagena de Indias se habían pegado con la sangre de los esclavos. ¿Tú puedes creer una cosa de estas? O sea que tú dices, pero a ver, tú te puedes imaginar matar esclavos, recoger la sangre para pegar las murallas, para pegar las piedras de las murallas de Cartagena de Indias. O sea, es que, Además, creer que eso sirve como pegamento. Creer claro, que eso sirve como pegamento, me parece que es un disparate, ¿no es cierto? Hay un mito que dice que cuando se hizo la muralla china, había esclavos que se morían y los metían dentro de la muralla y los enterraban ahí adentro, pero es muy ancho, puede ser que pero creer que a los que Cartagena se se hizo, encerraban. creer que la sangre se puede usar como pegamento, Sí, realmente claro, es una pero cruz. mira, a los que sí encerraban eran a los sirvientes y el séquito del cacique o del saque de los indígenas cuando llegaron los españoles, porque cuando moría el jefe de la tribu, ¿no? Pues entonces cogían a sus mujeres y a sus sirvientes y tal, los emborrachaban y los enterraban en la cueva con el Claro. jefe. Pero no te podrás imaginar lo que sucedía cuando se despertaban y se encontraban enterrados vivos. O sea, El es que horror que debe haber sido esa gente gritando, ¿no es cierto? sí, Digamos que si hubo un encomendero que abusó, fíjese cómo se abusaban indios unos a otros, y España acabó con esas costumbres salvajes, claro, hombre, realmente. claro, por supuesto que acabó con eso. Eh, Nos vamos con este horror, Pablo. Este monumento, ahora estoy contento porque en España van a hacer un monumento en Madrid a los tercios, a los viejos tercios, Bueno, y posiblemente estoy tratando de ubicar a algunos de ellos para hacerles una entrevista. Pero este monumento, ¿no habría que sacarlo de Madrid? hombre, yo creo que si en América se están tumbando las estatuas de los conquistadores, de las personas que llevaron la civilización, la cultura, el orden, que fundaron no solamente las ciudades, sino también el Estado, los ayuntamientos, ¿no? Los cabildos, etcétera, las leyes de Indias, en fin, el orden civilizador, las universidades, los talleres para indios, todo eso que llevó a España a América, una lengua común, una religión común para no tener disputas entre nosotros, pues me parece que si se están tumbando esas estatuas, pues habría que tumbar, yo digo, la estatua de Bolívar en Madrid, porque es que, a ver, España creo que es el único país o la única potencia colonial que permite erigir estatuas a sus traidores y a sus genocidas, a los que han matado españoles. Esto es absoluta, para mí es asombroso, porque los ingleses no permitirían eso. Ahí está. Cerremos con esa anécdota. ¿Qué le pasó a la reina Isabel II de Inglaterra cuando fue a Estados Unidos y le mostraron la campana de la libertad? Esa campana de la libertad y le hicieron un homenaje. Claro, vamos a decirle, vamos a recordarle a la gente, hay una campana que está partida, que se le Claro, llama la la de campana de la Filadelfia. libertad de 1776. Sí, exacto, la de Bueno, Filadelfia, que está partida, y entonces le rinden homenaje y tal, y los turistas van, y entonces hay una leyenda, y no sé qué. Y entonces, claro, llevaron a la reina Isabel allí, ella se quedó absolutamente impávida, sin hacer ningún gesto ni de admiración, ni de absolutamente nada en torno a todas las muestras de afecto que le hacían a la tal campana. De manera pues que los ingleses no se prestan a eso, pero de alguna manera, no sé si es la propia nobleza de los españoles que permite que se haga una estatua del mayor genocida de españoles que ha conocido la América y quizás el mundo. Quizás es eso, nobleza, me imagino yo. acá nos recuerda Javier, los esclavos que transportaban barcos ingleses cuando fondeaban cerca del territorio de la corona española saltaban para ganar la libertad. No me extrañaría, no me extrañaría. Pablo, nos vemos el viernes con otra Muy historia bien, sobre Bolívar. Y a listo, todos, listo, Patricio. y a todos Muy ustedes, si les gustó, seguimos así. Fíjense todos los programas que hemos hecho con Pablo Victoria,
porque estamos desmitificando, no con la idea de destruir nuestra historia, sino hacer conocer la verdad, porque si entendemos cómo nos caímos a este pozo, podremos saber cómo salir de él. Si no sabemos cómo nos caímos, nunca vamos a poder salir de él. Si a nosotros nos fabrican unas glorias independentistas que duran entre 5, 10, 15 años y luego vino el desastre, es porque se enaltece eso para ocultar la gloria de que antes tuvimos 3 siglos donde éramos un solo país de acá, desde Patagonia hasta California, desde la Araucanía hasta Texas y desde Filipinas hasta, podríamos decir, Napoleón Sicilia, que de alguna manera la corona de Napoleón Sicilia está relacionada con la corona de España. Así que éramos una potencia que dominaba la mitad del globo y que imperaba financieramente en todo el mundo. Lo Claro, que hoy es el dólar era el, otra era el real de hoy. potencia. Tuvo más extensión territorial, fueron 20 millones de kilómetros cuadrados que dominaba España y dominábamos nosotros, porque éramos uno, éramos los españoles de ultramar y los españoles peninsulares, así nos llamábamos. Sí, y los españoles de Asia, en Filipinas, y los de África, en Guinea, y todos compatriotas, y todos podían llegar a altos cargos. Ese es un tema que también se puede comentar. Pablo, nos vemos el próximo viernes. Muy bien, un abrazo, Patricio. Muchísimas gracias a todos.